¿Qué tal? El día de hoy vamos a revisar Eternals de Kieron Gillen, volumen 1 y volumen 2. Estos son tomos editados por Panini Comics México. En el volumen 1 tenemos el nombre que sería Solo la muerte es eterna, y en el volumen 2 Salve Thanos. Con estos dos tomos se colecciona lo que es la serie completa de Eternals de Kieron Gillen, que es del 1 al 12. Faltarían algunos números que son one shots y números que nos dan un poquito más de información de esta serie, pero por lo menos aquí tenemos lo más importante, que sería la historia de estos dos tomos. Los Eternos pues es un grupo que debido a la película levantó un poco más de curiosidad por mucha gente que tal vez nunca los haya revisado. Yo personalmente revisé la etapa de Jack Kirby y la etapa de Peter V. Gillis, además de mucho material que estaba en el Omnibus ampliado que Marvel publicó hace un par de años. Entonces sí tengo pues una base, por así decirlo, fuerte de cómo se manejan estos personajes. Me faltó leer, por ejemplo, la serie de Neil Gaiman. Y participación, por ejemplo, tenemos a Goliath, a Gilgamesh, que estuvo en Los Vengadores. También a Cersei, que estuvo en Los Vengadores. Y que ahorita en el tomo de uy, se me olvidó el nombre. De John Byrne, Avengers de John Byrne, que termina West Coast Avengers y parte de su serie en Vengadores, pues tenemos participación de esos dos personajes, además de algunos de acá. Y empezamos con nuevos cambios que Kieron Gillen hizo al lore, por así decirlo, a los fundamentos de los Eternos. A mí me recuerda mucho esta serie de cosas que se hacen en la película, donde tenemos que los Eternos pues ahora parecen ser como máquinas que tienen una reencarnación, que tienen un backup de memoria que tienen que hacer cada cierto tiempo para no perder los recuerdos de las cosas que hicieron antes de morir y volver a regresar con esos recuerdos activos como tal. Ahora pues también Gillen ha aumentado o ha dado más profundidad a los Eternos, dándonos más razas, dándonos más alianzas o grupos como tal de Eternos, de los que nos había dado previamente Jack Kirby. Y pues también utilizando cosas que se trabajaron en varios números también. Entonces aquí tenemos a Ikaris regresando. Va a hablar con Suras, que le comenta que Sprite también va a revivir y que la debe controlar. Y pues ahora tenemos, por ejemplo, este tipo de explicaciones un poquito hickmanianas, donde tenemos pues los distintos puntos importantes de los Eternals en la Tierra. Pero también cabe recalcar que los Eternals no son una raza que está ya solo en la Tierra. También están los Titanes, que son Titanes porque viven en la luna de Titán. Y por eso pues cambiaron su nombre. Esto debido a una guerra o combate entre dos hermanos, Suras y su hermano Mentor, que decidieron que solo podía haber un Eternal Prime previamente, y el perdedor pues iba a ser exiliado y se iba a ir con su grupo de seguidores, por lo cual fue Mentor el que tuvo que salir exiliado para refugiarse en Titán. Y de ahí pues tenemos los experimentos Chris con estos para también sacar a los inhumanos. Los X-Men, por ejemplo, aquí se están viendo también como desviantes, por así decirlo. Y pues ahora en esta historia vamos a tener que es una historia de asesinatos. Alguien está arruinando el poder de los Eternos para poder regresar a la vida. No se sabe quién es exactamente, pero en un principio es como alguien mata a Suras. Y ahora pues están esperando que Suras regrese a la vida para poder comentarles quién fue y darle un castigo pues apropiado y justo. Los Eternos pues también ya son seres que tienen miles de años habitando en la Tierra, que se dedican prácticamente a sus cosas. En teoría era salvar a los humanos de los desviantes, y los desviantes pues tienen su guerra contra los humanos, contra los Eternos y contra los celestiales, que fueron los que hicieron estas tres razas, dejando al primate, por así decirlo. Experimentaron con dos, salieron los Eternos y los desviantes, y a los humanos se les dejó evolucionar de manera natural. Ahora pues estos tienen un combate entre sí, y pues tenemos que hay alguien que parece estar también acá,
que está causando muchos problemas. Ese es Thanos, el titán loco, hijo de Mentor. Es un eterno con gen desviante, pero ya Thanos ha pasado a otro nivel, por así decirlo, gracias a los cómics, siendo él una constante en todos los universos para ser un servidor de la muerte. Y pues ya es como una fuerza de la naturaleza, por así decirlo, que está siempre en cada realidad. Entonces, Ikaris considera que Thanos está detrás de esto, detrás de la muerte de Suras. Pero la pregunta es cómo Thanos está pudiendo mover a través de los pasillos y cosas eternas sin ser un eterno y sin tener su información en el cerebro, por así decirlo, de la máquina eterna, para que se pueda estar moviendo entre todos estos lugares. Vamos a ver cómo también pues Ikaris ha pasado varias épocas de su vida, cómo ha ayudado a ciertos humanos, pero al final vamos a tener que está Druig, que está Phastos, que está Cersei, está Tina, Ikaris. También aparecen personajes clásicos como Crow, Carcass y el Reject, que es un desviante, por así decirlo, facialmente normal, sin tanta desviación, por así decirlo. Y también pues ahora tenemos que los desviantes tienen una enfermedad, que se llama exceso de desviación, donde es un proceso que los lleva a llegar a su máxima capacidad de ferocidad y poder, pero que a costa de eso pierden todo el raciocinio que está en su ser. Aquí tenemos más información. Kieron Gillen poniendo cosas interesantes, dándonos información pasada para nuevos lectores que están entrando con los personajes, ya que también tenemos que tomar en cuenta que esta serie fue publicada un poquito antes de que saliera la película, que a mí personalmente me pareció bien, estuvo bien, no fue mala, no fue buena, pero sí hubieron cositas que me gustaron y cosas que sí me decepcionaron bastante. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Por qué? Pues tenemos que empezar a investigar. Cersei va a ir a Lemuria, la ciudad desviante bajo el océano, donde está Tina, que es la hija de Suras, que en teoría debería ser la nueva Eternal Prime. Aquí tenemos que Tina está con un nuevo desviante, ya no es pareja de Crow, han roto, y ella pues está con un artista desviante, que pues al ver a tantos eternos también en su casa se va a asustar, porque obviamente es una pelea de razas como tal. Pero al final tampoco es Tina la culpable. Vamos a ver que hay alguien del círculo de confianza de Cersei que es el que está haciendo que esto esté pasando. Y esto es debido a un gran secreto que no se sabía, ya que al utilizar la unimente, cuando todos los eternos se unen para tomar una decisión como un solo, vamos a ver que esta información se les borraba siempre de su base de datos como tal, por lo cual pues es algo que no tenían contemplado. Gilgamesh aparece nuevamente, como les comento, pero ahora es un olvidado, es un ser, un eterno que ha dejado de lado a su raza para poder hacer sus cosas, para poder castigar a otros eternos que estén sobrepasando lo que deberían estar haciendo. Y Thanos pues también está aquí, como les digo, es un eterno, genéticamente es un eterno con un gen desviante, pero que también pues obviamente va a tener un rol bastante interesante a lo largo de esta historia, porque debido a ciertas cosas que van a pasar, pues Thanos va a pasar a ser el nuevo Eternal Prime en Tierra. Algo que no se veía ver, algo que no se veía venir, algo que no se esperaba y algo que no debería haber sucedido. Por eso se llama ese tomo Salve Thanos. Aquí vamos a ver verdaderamente quién es el que está detrás de todo esto, el por qué y cómo Thanos pues también llegó al poder gracias de la mano de Druig y de otros Eternas pues que tienen conflicto entre ellos mismos. Entonces aquí tenemos a Druig explicándole a Thanos las posibilidades de que él sea el nuevo Eternal Prime, haciendo cuentas de las distintas casas que hay de los Eternos. Entonces
estamos viendo que tiene muchas posibilidades de vencer a Suras, que ha regresado a la vida, en ser el nuevo Eternal Prime. Pero aún así, Thanos fue regresado a la vida gracias a un Eterno, como les comentaba, que es el que está poniendo todo esto en marcha. Thanos, por este mismo modo, tiene un problema de que no puede unirse completamente a la máquina porque le faltan ciertas cosas que el Eterno que lo revivió pues tiene la culpa de que no las tenga. Entonces él va a empezar a reclamar a esta persona para que lo ayude. Bueno, que lo ayude no, que termine de hacerlo para poder estar completamente con la máquina. Aquí, como les digo, tenemos regreso de dos personajes clásicos, Carcass y el repudiado, en ese sentido que sería Reject, que pues los vimos en el primer volumen de Eternals de la mano de Jack Kirby. Carcass es un desviante pero muy amigable, y Reject pues es un desviante que siempre fue puesto a prueba por su singular apariencia en un mundo lleno de deformidades. Entonces también la sociedad desviante, por así decirlo, ha evolucionado, que eso es algo que me gustó y que también pues creo que ayuda mucho a estos personajes a tener más profundidad en cuanto a su mundo, por así decirlo, porque los Eternos prácticamente no se meten tanto con problemas mundanos, no se meten tanto con ayudar a los Vengadores, a los X-Men, y están más a su bola. Por ejemplo, no los hemos visto mayormente en ningún evento importante de Marvel desde el 84 para acá. Tal vez el último, que fue Acts of Judgment, perdón, que fue, como por así decirlo, el primer gran evento de los Eternos en todo este tiempo. Siempre han estado muy en su mundo y muy en sus conflictos entre ellos mismos y los desviantes. Entonces, aquí pues Thanos ataca a Lemuria, van a haber muchísimas bajas. Aquí hay algo que me voy a detener un poquito, solo para comentar dos cosas. Y es que tanto Makkari como Ajak, tanto en la película como aquí, fueron cambiados de sexo. Eran hombres, ahora son mujeres. Pues no tengo ningún problema como tal con eso. Me llama muchísimo la atención porque pensé que había sido un cambio únicamente de la película. Me sorprendió ver aquí que también había sido así efectivamente. Imagino que al ser un grupo no tan conocido, al volverlos ahora tipo máquinas, ellos también pueden adoptar un poco la forma que quieren actualmente. Por ejemplo, también Sprite era un joven masculino, ahora es una niña, por así decirlo, porque yo entiendo que es una niña. Pues son cambios que se hacen que quiera que no llaman la atención, y pues vale la pena solo recalcarlo, porque como les digo, pensé que era algo específicamente de la película, pero no fue el caso. Y pues creo que Marvel se atreve con ese tipo de personajes, al no ser tan populares, no tener tanto peso en las historias como para hacer este tipo de cambios. Entonces también son personajes que nos presentaron de la mano de Jack Kirby muy rápidamente en la serie. Creo que en el número 3 o 4 ya están presentando a Ajak y a Makkari. Pero bueno, algo que cabía recalcar. Y pues aquí tenemos ya que Ajak quiere contactar con el Celestial, el que actualmente es la nueva base vengadora, que es similar a lo que pasó en la película, ya que Ajak es como una persona muy religiosa del contacto con los Celestiales, y ella le está preguntando pues cuál es la función y todo esto. Y pues aquí es donde vamos a aprender algo muy importante en la serie, que es que, pequeño spoiler por si no lo quieren saber, se lo pueden saltar unos 30 segundos más, es que los Eternos, cuando mueren y reviven, esto tiene un costo, no es gratuito, y ese costo es la vida de un ser humano. Previamente en el volumen 1 habíamos visto que Ikaris estaba intentando cuidar a un chico porque él tenía una premonición de que algo le iba a pasar. No sabía exactamente qué, pero él tenía la intuición de que algo le iba a pasar a ese muchacho, por lo cual él debería cuidarlo.
y en gran parte lo hizo por muchísimo tiempo, incluso poniendo Sprite también a cargo de su cuidado. Al pasar al Icaris fallecer, pues ya saben cuál es la consecuencia de ese chico. Y esto pues es un secreto que la mayoría de Eternos no sabían, y que pues ahora cambia mucho las reglas del juego. Entonces estos personajes ahora tienen que intentar ser más cuidadosos, no tan pedantes, para poder pelear. No lanzarse al vacío solo porque sí, teniendo en consideración que vas a regresar eventualmente, sino que pues tiene un costo como tal. Entonces Thanos tiene el plan de aniquilar al planeta Tierra, como siempre. Es algo que él siempre quiere hacer. Y pues vamos a tener un último enfrentamiento entre él y los Eternals. Pero pues las cosas no le van a resultar. Y nos empezamos a preparar con esto para lo que va a ser Judgment Day. Ya que ahora Druig, al final de la serie, ha encontrado muchas desviaciones que se encuentran en la isla de Krakoa, en lo que sería pues el nuevo hogar mutante de todos los mutantes, valga la redundancia. Y así pues concluimos lo que es la serie de Kieron Gillen con el arte de Esad Ribic, que me olvidó mencionar en un principio, y que en la gran mayoría me gustó. Siento que personajes como Icaris se le dan muy bien. Cabe recalcar que Ribic reutilizó muchos paneles en ciertos números, lo cual es muy notorio y deja pues en evidencia que también se saltó algunas cosas. Pero en cuanto a mujeres, siento que su estilo no es el más apropiado. Siento que hay algo raro en sus rostros, no terminan de ser completamente femeninos. Y personajes como Thor y Wolverine creo que se le dan muy bien por el tipo de musculatura que tienen estos personajes también. Así que con esto pues concluimos lo que es Eternals de Kieron Gillen. Nos preparamos para Judgment Day, que les voy a estar trayendo próximamente. Solo tengo que leer un par de cositas más para estar completamente a full con la historia y todo lo que va a representar o lo que necesita de información. Y con gusto se los voy a traer próximamente. Así que sin más, esto sería todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Saludos.